¿Qué tal, chiquillos? ¿Cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar sobre la ley de Coulomb. Bien, esta ley de Coulomb nos explica cómo es la fuerza eléctrica que hay entre dos cargas. Supongamos que tenemos dos cargas positivas, una carga Q1 y una carga Q2, separadas a una distancia R. Y hay una fuerza eléctrica que es de repulsión debido a que las dos cargas son positivas. Estamos denotando esta fuerza eléctrica como Fe. Y la pregunta es, ¿de qué depende la fuerza eléctrica? Y pues depende de dos cosas, depende de las cargas y también depende de la distancia que hay entre ellas. Vamos primero a ver cómo depende de las cargas. Supongamos que tenemos dos cargas positivas, cada una de un coulomb. 1C quiere decir un coulomb, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y la fuerza, digamos que es Fe, ¿ok? No importa el número, nada más pongámosle que es Fe. Ahora supongamos que en la carga Q1 vamos a hacer que la fuerza sea del doble, perdón, la carga eléctrica sea del doble. Es decir, que tengamos 2 Coulomb. Entonces, si aumenta la carga al doble, la fuerza eléctrica también debe de aumentar al doble. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si uno aumenta, el otro también aumenta. Es decir, decimos que la fuerza es directamente proporcional a Q1 y a Q2. Muy bien. Ahorita vamos a ver cómo se refleja eso de forma matemática. Vamos ahora con la siguiente característica o la siguiente dependencia, que en este caso es que depende de la distancia. Tenemos otra vez dos cargas que son positivas. Tenemos la fuerza eléctrica que estamos denotando como Fe y está separada a una distancia que estamos llamándole R. Ahora supongamos que vamos a agarrar esas mismas dos cargas, pero la vamos a separar ahora al doble de distancia. Es decir, en lugar de tener R, vamos a tener aquí 2R. Entonces, tú podrías esperar quizás que debido a que estamos separándolas, pues la fuerza debería de ser menor. O sea, si está más lejos las cargas entre ellas, la fuerza debería ser menor. Esa intuición está bien, pero tal vez podrías pensar que la fuerza debería ser, por ejemplo, la mitad, ¿no? Como estamos a un doble de distancia, tú podrías pensar tal vez que la fuerza sería la mitad, pero resulta que no es así. Resulta que la fuerza cae 4 veces. Es decir, cae al cuadrado. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Entonces la fuerza eléctrica cae al cuadrado de la distancia. Si por ejemplo aquí en lugar de hacer una distancia de 2R, yo lo hubiera separado a una distancia de 3R, entonces la fuerza eléctrica hubiera caído 9 veces, porque es el cuadrado de 3. Muy bien. Entonces decimos que la fuerza eléctrica es inversamente proporcional a el cuadrado de la distancia, que es AR cuadrada. Vamos a hacer una ligera demostración de cómo es que consiste esta dependencia con el cuadrado de la distancia. Puedes tomar dos billetes que sean de la misma denominación. En este caso tenemos dos billetes de 20 pesos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar uno de los billetes y lo vamos a doblar a la mitad. Después de que lo tengamos doblado a la mitad, lo vamos a volver a doblar a la mitad. Y lo tendremos de esta forma. Es decir, tenemos aquí un cuarto del área original del billete. Ahora voy a sostener este billete a una cierta distancia, ¿okay? Del foco de la cámara. Y este, que está ahorita a la misma distancia, si te fijas, ahí está, es un cuarto, ¿ok? Muy bien. Lo voy a alejar a el doble. Es decir, de aquí a aquí, al lente hay una cierta distancia y lo voy a alejar al doble. Es decir, tendría que estar más o menos, perdón, voy a alejar perdón. Voy a alejar al doble, es decir, tendrá que estar más o menos hasta acá. Y entonces, si te fijas, parece que los dos están casi cubriendo el mismo espacio, ¿no? ¿Ok? Aunque la distancia solamente fue del doble, ¿ok? Lo que estamos viendo aquí es que realmente esto es un cuarto del espacio que estaba ahí. Lo puedes intentar tú mismo para que veas cómo esta distancia es del doble, pero el área que tengo en el billete es de un cuarto del área original. ¿Ok? Muy bien. Las características que vimos anteriormente para la ley de Coulomb las podemos condensar
en forma matemática utilizando la siguiente fórmula, que nos dice que la fuerza eléctrica es igual a K, ahorita vamos a ver lo que es K, por Q1 por Q2 entre R cuadrada, que es la distancia entre las cargas al cuadrado. Como siempre, con todas las fórmulas lo que vamos a hacer es escribir lo que quiere decir cada letra, o cada símbolo más bien. En este caso, Fe, ya lo hemos dicho anteriormente, es la fuerza eléctrica, y como todas las fuerzas, se debe de medir en newtons. Q es carga eléctrica, y vimos que se mide en coulomb. R es la distancia entre las cargas, y según el sistema internacional, se debe de medir en metros. Y finalmente K, que es una constante de proporcionalidad, la cual tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Es decir, es un valor enorme. 9 por 10 a la 9 son 9.000 millones de newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Muy bien, entonces esa es la fuerza eléctrica, que es Q1 por Q2 entre R cuadrada por K, que es la constante de proporcionalidad. Bien, esta forma matemática de la fuerza eléctrica se parece mucho a la fuerza gravitatoria. Es decir, se parece mucho a la ley de la gravitación universal de Isaac Newton, la cual dice que cuando tenemos dos cuerpos con cierta masa, entre ellos hay una fuerza gravitatoria, como por ejemplo la fuerza gravitatoria que hay entre el Sol y la Tierra, o la Tierra y la Luna. ¿Okay? Entonces depende de las dos masas y también depende de la distancia al cuadrado, fíjate. ¿Okay? Se parece mucho, ¿no? Esta G y esta K, a fin de cuentas, solamente son numeritos, se parece bastante. Entonces vamos a explicar cuáles son las diferencias que hay entre estas dos. Son diferencias importantes. La primera diferencia radica en la K y en la G. Esta K es un valor enorme, es 9.000 millones. Y esta G es un valor muy pequeño, es de 6.67 por 10 a la menos 11. A la menos 11, es decir, es muy pequeño. Es cierto que esa diferencia entre las constantes depende de la elección de las unidades de medición para el caso de los coulombs, pero aún así la fuerza eléctrica decimos que es mucho más intensa que la fuerza gravitatoria. Entonces, si la fuerza eléctrica es más intensa que la fuerza gravitatoria, ¿por qué no la sentimos? Pues no la sentimos porque usualmente los cuerpos no están cargados. Usualmente los cuerpos eléctricos, la carga neta es cero. Como la carga neta es cero, entonces no hay fuerza eléctrica entre los cuerpos. Bien, la segunda diferencia tiene que ver con lo que comenté hace rato. Tiene que ver con el hecho de que las cargas pueden ser positivas o negativas. Entonces, la fuerza eléctrica puede ser de repulsión, como en el caso de dos cargas positivas o dos cargas negativas, o también puede ser de atracción, como cuando las cargas son diferentes, ¿no? Si son diferentes, se atraen. En cambio, la fuerza gravitatoria siempre es de atracción. El Sol atrae a la Tierra y la Tierra atrae a la Luna. ¿Okay? Siempre es de atracción. Es una diferencia importante y es la razón por la cual justamente la fuerza eléctrica no la sentimos tan a menudo. Bien, chicos, vamos a entrar de lleno con la resolución de algunos ejemplos de la ley de Coulomb. El primero dice, determina la fuerza eléctrica entre dos cargas, Q1 igual a 4 microcoulombs y Q2 de 3 microcoulombs, separados a 30 centímetros de distancia. Lo primero que tenemos que notar es que tenemos este símbolo raro que se llama mu, que es una letra del alfabeto griego, y que quiere decir 10 a la menos 6. Entonces, mu es 10 a la menos 6. Muy bien, vamos a poner los datos directamente en nuestra fórmula, en nuestra ley de Coulomb. En nuestra ley de Coulomb lo que tenemos es que la fuerza eléctrica es K por Q1 por Q2. Y todo esto dividido entre la distancia que hay entre las dos al cuadrado. Entonces recordemos que K es 9 por 10 a la 9. Newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Y Q1 en este caso es de 4 microcoulombs. Acuérdate que el micro es 10 a la menos 6, por lo tanto aquí tenemos que ponerle por 10 a la menos 6. Y Q2 es de 3. Entonces sería 3 por 10 a la menos 6 coulomb, y todo esto dividido entre la distancia al cuadrado. Como la distancia está en centímetros, tenemos que pasarla a metros, y esto nos quedaría en 0.3 metros al cuadrado. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es
meter todos estos datos en nuestra calculadora y eso sería todo. El problema es así de simple. Recordemos cómo utilizar la notación científica. Entonces tenemos 9 por 10 a la 9. 9, acuérdate que el por 10 lo ponemos con la tecla exp. Entonces aparece aquí un 9e. Entonces tenemos 9 exp 9, porque el exponente es 9. Está. Y esto por 4 exp menos 6, porque el exponente es menos 6. Te recuerdo que el por 10 no se pone exp. Esto otra vez por 3 por 10 a la menos 6. Y finalmente vamos a dividir entre la distancia, que es de 0.3. Pero recordemos que es 0.3 al cuadrado. No olvides este cuadrado. Ese cuadrado lo podemos poner con la tecla que está aquí, la que dice x cuadrada. Ahí está. Le damos clic y nos da un resultado de 1.2. Es decir, la fuerza que hay entre estas dos cargas es de 1.2 newtons. Ahora, esta fuerza de 1.2 newtons es una fuerza de repulsión, porque ambas fuerzas son positivas, entonces se están repeliendo. Muy bien. Bien, chicos, vamos con este último ejemplo. Dice, determina la fuerza eléctrica sobre Q2. Tenemos la siguiente distribución de cargas. Q1, que es una carga negativa, que es de menos 4 microcoulomb. Q2, que es una carga positiva, que es de 5 microcoulomb. Y Q3, que es una carga negativa también, que es de menos 3 microcoulomb. La distancia que hay entre Q1 y Q2 es de 30 centímetros y la distancia que hay entre Q2 y Q3 es de 30 centímetros. Entonces tenemos que encontrar la fuerza que hay sobre Q2. Primero que nada, veamos cuál es el sentido de la fuerza. En este caso tenemos una carga Q1 negativa y acá otra positiva, por lo tanto es una fuerza de atracción. Debe de haber una fuerza que vaya hacia la izquierda. Muy bien. Y entre la carga Q3 y Q2 tenemos también que es una carga que es positiva y negativa, por lo tanto también debe ser de atracción y por lo tanto esto debe de ir hacia la derecha. Entonces la pregunta es, pues, ¿hacia dónde se va a dirigir la carga, no? ¿Se va a dirigir hacia la derecha o se va a dirigir hacia la izquierda? Todo depende de ver cuál de las dos fuerzas es mayor. Es cierto, tenemos aquí para Q1 4 microcoulomb y acá tenemos 3, entonces la carga Q1 es más grande, pero también está más alejada. Vamos a ver cuál sería la fuerza dominante en este caso. Entonces, vamos primero con la fuerza que hay entre Q1 y Q2, que vamos a llamar F21, porque es sobre la carga 2 debido a la partícula 1. Entonces vamos a ponerle aquí F21, que ya sabemos que es K por Q1 por Q2 entre la distancia que hay entre las dos al cuadrado. Entonces podemos poner de una vez los datos sin necesidad de poner la fórmula otra vez. Y ponemos aquí 9 por 10 a la 9, que es el valor de la constante de proporcionalidad. Y después vamos a poner Q1 y Q2. Q1 es de menos 4 microcoulomb. Vamos a ponerle aquí menos 4 por 10 a la menos 6. Acuérdate que micro quiere decir 10 a la menos 6. Y todo esto por 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y todo esto dividido entre la distancia, que es de 0.3 metros al cuadrado. Muy bien, vamos a ver qué resultado nos da en nuestra calculadora. Ponemos 9 por 10 a la 9. Acuérdate que otra vez el por 10 se pone con la tecla exp. Todo esto por menos 4 por 10 a la menos 6 por 5 por 10 a la menos 6. Y todo esto entre 0.3 al cuadrado. Ahí está. Y el resultado es de menos 2.0, es decir, de menos 2. Entonces la fuerza roja, la fuerza 2.1, es de menos 2 newtons. Le voy a dejar aquí el signo negativo porque nos va a recordar que la fuerza va hacia la izquierda. Muy bien, ahora vamos con la fuerza debido a la carga Q3, que vamos a llamar F23. Vamos a hacer lo mismo, vamos a poner los datos y después los vamos a meter en la calculadora. La constante de proporcionalidad obviamente es la misma, es 9 por 10 a la 9. Pero ahora las cargas van a ser diferentes, ¿no? Ahora tenemos 5 por 10 a la menos 6
por la carga negativa, que es de menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Y todo esto entre la distancia, que es de 0.2 metros. Recuerda que los centímetros tenemos que convertirlos a metros y para eso tenemos que dividir entre 100. Entonces 20 entre 100 nos va a dar 0.2. Y también recordemos que esto debe estar elevado al cuadrado. Muy bien. Vamos a poner todo esto otra vez en nuestra calculadora para ver qué resultado nos da. Ponemos 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6 por menos 3 por 10 a la menos 6 y todo esto entre 0.2 al cuadrado. Nos da el resultado de menos 3.4. Pero en este caso, el símbolo negativo no nos está indicando correctamente la dirección de la fuerza, porque en este caso la fuerza va hacia la derecha. Entonces, aunque nos haya salido el resultado negativo, yo aquí te lo voy a poner como positivo porque va hacia la derecha, ¿ok? Entonces tenemos aquí 3.4 newtons. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería nuestro resultado final? Nuestro resultado final es que la carga Q2 va a sentir una fuerza hacia la derecha, hacia la izquierda, pero la fuerza que va hacia la derecha es mayor, es de 3.4. Por lo tanto, la fuerza total va a ser hacia la derecha y va a ser de 1.4, porque es la suma de menos 2 más 3.4. Bueno, suma o resta, como lo quieras ver, ¿no? Entonces el resultado es 1.4 newtons hacia la derecha. Muy bien, chicos, eso es todo con lo que respecta a la ley de Coulomb. Sean buenos.